Mi ex le dijo al juez que estaba loca. Entonces mi hija de 7 años reprodujo un video que lo cambió todo. El momento en que mi ex miró al juez directamente a los ojos y dijo: «Ella es inestable. Le miente a nuestra hija. Quiero la custodia completa». Sentí que el aire abandonaba mis pulmones. Lo dijo con tanta calma, como si estuviera declarando un hecho. ¿Y la jueza? Parecía creerle. Quería hablar. Quería gritar, llorar, explicar algo. Pero nada salió. Me quedé ahí sentada, con el corazón acelerado, congelada en esa dura silla de la sala del tribunal, mientras el hombre que solía decirme que me amaba, me pintaba como un peligro para la única persona que amo más que a nada. Mi hija. Mila estaba sentada detrás de mí, sosteniendo la mano de mi madre. Solo tiene 7 años, pero lo observaba todo. Sus grandes ojos marrones se fijaron en los míos. Ella podía verlo, podía sentirlo. Me estaba ahogando y nadie me lanzaba una cuerda. Damon, mi exmarido, llevaba un traje azul marino como si estuviera a punto de dar una charla TED. Tranquilo, suave, perfectamente ensayado. El mismo hombre que solía gritarme en el coche por pedir comida para llevar equivocada, ahora estaba sentado frente a una jueza pareciendo la imagen de la responsabilidad. Era encantador. Siempre lo había sido. Ese era el problema. La jueza me preguntó si tenía algo que decir en respuesta. Abrí mi boca, pero todo lo que salió fue un respiro tembloroso. Mi abogado me miró, en silencio. La sala del tribunal estaba en completo silencio. Mis manos temblaban. Estaba a punto de perder a mi hija, y sentía que nadie podía ver lo que realmente estaba sucediendo. Entonces escuché una voz, pequeña, clara y firme, desde detrás de mí. «Su señoría, traje un video del teléfono de papá. Creo que debería verlo». Todo se detuvo. La galería se giró. El alguacil parecía confundido. El rostro de Damon perdió el color, y por primera vez esa mañana, la jueza Harmon parecía sorprendida. Mila se puso de pie, todavía sosteniendo su tablet escolar rosa con ambas manos. No estaba llorando, no estaba asustada. Se veía más valiente de lo que jamás la había visto. Caminó hacia el frente, pasando los bancos de madera, pasando al hombre que intentaba alejarla de mí, y le entregó su tablet a la jueza. Ni siquiera sabía que la tenía con ella. No sabía que había grabado. Ni siquiera sabía que sabía cómo grabar en el teléfono de Damon. Pero sabía que algo acababa de cambiar. La jueza tomó la tablet. «¿Qué es esto?», preguntó. La voz de Mila era suave pero segura. «Del fin de semana pasado. Papá dijo esas cosas cuando se suponía que yo estaba dormida. Pero no lo estaba. Lo escuché y estaba muy enojado. Y pensé, si no le creía a mamá, tal vez le creería a él». Mi corazón se partió. Mi hija había hecho lo que yo no pude. Se había puesto de pie. Habló con la verdad. Y de repente la sala del tribunal, el lugar donde me sentía más pequeña, le pertenecía a ella. Antes del tribunal, antes del traje y el silencio y los ojos fríos de la jueza, antes del video, solo éramos nosotras. Yo y Mila. Nuestro apartamento no era grande. Tenía 2 dormitorios, un baño y el tipo de suelos crujientes que gemían cada vez que los cruzabas después de las 10 de la noche. Pero a Mila no le importaba. Le encantaba. Lo llamaba nuestro nido. Decía que las cortinas rosas de su habitación la hacían parecer el interior de una nube de algodón de azúcar. La mayoría de las noches se acostaba en su cama con su pingüino de peluche, Pepper, y me pedía que le leyera 2 cuentos en lugar de 1. Siempre decía que sí. Trabajaba desde casa como diseñadora gráfica freelance, lo que pagaba justo lo suficiente para mantenernos a flote. Mi madre, Caroline, vivía a pocas cuadras y ayudaba a cuidar a Mila cuando yo tenía plazos. Es el tipo de madre que no siempre dice lo correcto, pero siempre aparece. Traía lasaña sin avisar. Fregaba mi baño cuando no estaba mirando y me decía: «Lo estás haciendo mejor de lo que crees, Aria». Y por un tiempo le creí. Mila tenía 7 años. Era inteligente, de corazón suave y observadora de maneras que incomodaban a los adultos. Hacía preguntas que te hacían pensar 2 veces antes de mentir. Una vez me atrapó llorando en la cocina tarde en la noche y no dijo nada. Simplemente trajo su manta y la envolvió alrededor de mis hombros. Ese era el tipo de niña que era. Nuestra cosa favorita era el tarro de la verdad. Lo inicié cuando Damon y yo nos separamos por primera vez. Le dije que cada vez que tuviera una pregunta, o quisiera hablar sobre algo confuso o aterrador, podría escribirlo y ponerlo en el frasco. Leeríamos una nota juntas cada noche. Algunas eran tontas. «¿Por qué ronca la gente?»,
Otras cortaban profundo. ¿Papá dejará de amarme si me quedo contigo? Le dije la verdad. Siempre. No importa cuánto doliera. El divorcio no había sido limpio. Damon quería control más que custodia. Aceptó la custodia compartida en el papel, pero en la práctica presionaba por más. Cuestionaba cada decisión de crianza que tomaba, criticaba lo que le daba de comer, se quejaba si la recogía 2 minutos tarde, y durante sus fines de semana, Mila regresaba a casa retraída y callada. A veces ni siquiera me hablaba. Hasta el martes. Lo mencioné en el tribunal, pero Damon sabía cómo presentarse. Era un ex atleta universitario convertido en ejecutivo de ventas, del tipo que hacía reír a la gente y recordaba el nombre de todos. Llevaba la confianza como una segunda piel. En público era todo sonrisas, en privado. Podía estallar por un jugo derramado o un cargador perdido. Llevé un registro. Documenté todo. Correos electrónicos, mensajes. Tenía una carpeta llena de mensajes de texto donde me acusaba de ser inestable, donde me llamaba con nombres que ningún niño debería escuchar a su padre usar sobre su madre. Pero nunca se los mostré a Mila. Pensé que la estaba protegiendo. Una noche, después de una entrega particularmente tensa, Mila me preguntó si alguna vez sentía miedo cerca de papá. Hice una pausa. Ella miró su cereal y dijo, «Yo sí, pero creo que no se supone que deba decir eso». Esa noche no pude dormir. Miré al techo y me pregunté si le había fallado al no luchar más fuerte, al tratar demasiado de mantener las cosas en paz. Unas semanas después, Damon solicitó la custodia completa. Dijo que estaba dañando emocionalmente a Mila, que le mentía sobre él, que no podía proporcionar estabilidad. Su abogado presentó declaraciones afirmando que yo era errática, poco confiable y mentalmente no apta para ser copropietaria. Cuando leí esos documentos, mis manos temblaron. Tuve que sentarme en el suelo. Caroline se sentó a mi lado, sostuvo mi muñeca y dijo, «Tienes la verdad. Eso es suficiente». Quería creerle. Pero en el tribunal, la verdad no es ruidosa. Está enterrada en evidencia y retorcida en estrategia. El abogado de Damon pintó la imagen de una mujer desmoronándose. Mi abogado me dijo que no me emocionara, que no hablara a menos que me lo pidieran, que no interrumpiera. Pero por dentro estaba gritando. Mila lo vio todo. Cada lágrima que intenté ocultar. Cada vez que susurré. Todo va a estar bien. Incluso cuando no estaba segura de que lo estaría. No sabía que estaba mirando tan de cerca. No sabía que estaba escuchando. No sabía que estaba planeando nada en absoluto. Solo tenía 7 años, pero de alguna manera entendió lo que ninguno de nosotros había dicho en voz alta. Sabía que la verdad importaba. Y sabía que el tribunal necesitaba verlo por sí mismo. La audiencia de custodia fue fijada para un lunes por la mañana. Apenas dormí la noche anterior. Mila se había quedado dormida aferrándose a Pepper, su pingüino de peluche, y me senté junto a su cama hasta el amanecer, solo observándola. Mi pecho se sentía pesado, como si algo me estuviera presionando. Sabía que esto no era solo un asunto legal. Era una lucha por su vida tal como la conocía, por lo único en lo que había vertido cada parte de mí misma para proteger. Esa mañana, mi madre vino con nosotras. Llevaba su bufanda de iglesia, la sedosa que solo sacaba cuando necesitaba coraje. Creo que sabía que no me quedaba mucho. Mila llevaba un vestido azul con girasoles y empacó su tablet escolar en su mochila como siempre hacía. No dijo mucho en el coche, solo miraba por la ventana, tarareando una melodía que no reconocí. Cuando entramos en el juzgado, Damon ya estaba allí. Llevaba el mismo traje azul marino que llevaba en la cena de ensayo de nuestra boda. Solo que esta vez, no había calidez detrás de su sonrisa, solo cálculo. Su abogado estaba a su lado, con un portapapeles en la mano, perfectamente arreglado, hablando en tonos bajos que sonaban ensayados. Damon se giró y me miró, luego a Mila. Sonrió y saludó como si nada estuviera mal. Mila no le devolvió el saludo. La sala del tribunal se sentía como un escenario, todo pulido y frío. Mi nombre estaba en el expediente, el de Damon también, pero la persona que estaba siendo juzgada no era solo yo. Era la versión de mí que él había creado en papel. Cuando la jueza Harmon entró, la sala cayó en una tensión silenciosa. Era alta, de mediana edad, y no perdía el tiempo. Miró directamente al abogado de Damon y dijo, «Puede comenzar». Su abogado comenzó a pintar la imagen inmediatamente. Describió a Damon como un padre estable. Mencionó su trabajo constante, su hogar limpio, sus esfuerzos para proteger a Mila de mi imprevisibilidad emocional. Presentó textos entre Damon y yo sacados completamente de contexto.
En uno, le dije a Damon que estaba abrumada y exhausta. Él presentó eso como evidencia de inestabilidad mental. En otro, le pedí que no levantara la voz cerca de Mila. Eso fue tergiversado como una afirmación de que yo era controladora y manipuladora. Me senté allí mientras la persona con la que una vez había compartido una vida convertía todo lo que había dicho en munición. Damon añadió su propia voz cuando se le preguntó. «No está bien», dijo tranquilo y sereno. «Le dice a nuestra hija que soy el malo. La confunde. Hace que Mila me tenga miedo. No quiero alejarla por despecho. Estoy haciendo esto para protegerla». ¿Protegerla? Esa palabra me golpeó como una bofetada. La jueza Harmon me miró. «Señora Lennox, ¿tiene una respuesta?» Abrí la boca, pero no salió nada. Las palabras estaban en mi pecho, golpeando para ser liberadas. Pero mi voz me traicionó. Mi corazón se aceleró. Mi lengua se sentía pesada. Todo lo que pude hacer fue mirar a Mila, que estaba sentada detrás de mí, sus pequeñas piernas balanceándose fuera del banco. Me dio una mirada que nunca olvidaré, preocupada, pero no asustada. Mi abogado aclaró su garganta y ofreció una débil respuesta sobre mi resiliencia emocional y cómo el agobio es una parte natural de la crianza como madre soltera. No fue suficiente. No arañó la superficie de lo que realmente estaba sucediendo. Nadie mencionó la vez que Damon me maldijo por teléfono mientras Mila estaba en la habitación. Nadie preguntó por qué Mila comenzó a mojar la cama nuevamente después de sus fines de semana. Nada de eso entró en su versión de la historia. La jueza asintió ligeramente, garabateando notas, y luego Damon se puso de pie nuevamente y dijo: «Su señoría, quiero la custodia completa. Creo que mi hija está siendo dañada emocionalmente, y no creo que la custodia compartida sea lo mejor para ella». Sentí que las paredes se cerraban. Mi respiración se acortó. Mis manos agarraron los brazos de mi silla. Miré a Mila de nuevo, sin saber cómo podría protegerla de lo que se estaba desarrollando justo frente a ella. Fue entonces cuando Mila soltó la mano de mi madre, se puso de pie y caminó hacia adelante. No pidió permiso. No dudó. «Su señoría», dijo. «Traje un video del teléfono de papá. Creo que debería verlo». La sala quedó inmóvil. La cara de Damon quedó en blanco. Mi madre jadeó. Me giré en mi asiento con los ojos muy abiertos. Mila estaba allí, sosteniendo su tablet escolar. Hombros cuadrados, voz firme. La jueza Harmon la miró. «Disculpa». Mila levantó la tablet un poco más alto. «Es del fin de semana pasado». Él no sabía que estaba despierta, pero lo estaba. Escuché lo que dijo y pensé que podría importar. Nadie habló. Ni Damon, ni su abogado, ni la jueza. Y por primera vez desde que comenzó la audiencia, sentí que algo cambiaba. Mila había traído más que un video. Había traído la verdad a la sala. Y todos lo sintieron. Mila estaba de pie en el centro de la sala del tribunal, sosteniendo su tablet como si fuera un escudo. Su vestido de girasol parecía una talla demasiado pequeña, el dobladillo rozando sus rodillas. Pero no se inquietó. No miró atrás buscando seguridad. Estaba sola, frente a la jueza. «Traje un video del teléfono de papá», dijo de nuevo. «Creo que debería verlo». La jueza Harmon miró al alguacil. «Tráigalo aquí», dijo. Mila caminó los pocos pasos hacia adelante y entregó el dispositivo al alguacil, quien luego se lo dio a la jueza. El silencio se extendió por la sala como una cuerda tensa. La mandíbula de Damon estaba apretada, sus labios presionados en una línea delgada e ilegible. Su abogado miró de él a la tablet y viceversa. Ninguno de los dos se movió. La jueza giró la pantalla hacia sí misma y tocó el botón de reproducción. Por un momento no hubo nada, solo el sonido del ruido ambiental. El tipo de zumbido distante que escuchas tarde en la noche, cuando el mundo exterior se ha quedado quieto. Luego vino su voz, fuerte, dura, no el tono suave y compuesto que había usado solo minutos antes en el tribunal. Era inconfundiblemente Damon. Estaba gritando. ¿Crees que eres tan inteligente? Adelante. Intenta decírselo a alguien. Ver qué pasa. Terminarás viviendo en algún hogar de acogida. Y no pienses que tu preciosa madre puede salvarte. Es patética. Una silla se raspó. Un plato resonó. La voz de Mila, tranquila y asustada, susurró. «Lo siento». Él la interrumpió. «No contestes. Tienes suerte de que te deje venir. Si le dices una palabra a ella, te juro...» La jueza pulsó pausa. No dijo nada de inmediato. Solo se sentó allí, mirando la pantalla congelada. Damon se movió en su asiento.
Su abogado se inclinó, susurrando algo rápido y en pánico, pero la jueza levantó la mano para silenciarlo. ¿De dónde vino esto?, preguntó con voz uniforme. Mila respondió sin dudarlo. Dejó su teléfono en el sofá. Lo escuché gritando. Quería grabarlo. Tenía miedo, pero pensé que si alguien lo escuchaba, tal vez me creerían. Y a mamá. Mi pecho se tensó. Mi hija había tenido miedo. Había hecho un plan, y lo había llevado a cabo con más coraje que la mayoría de los adultos que conozco. Quería correr hacia ella, envolverla en mis brazos, decirle que nunca debería haber tenido que hacer nada de esto. Pero me quedé en mi asiento porque este momento le pertenecía a ella. Damon habló, su voz repentinamente forzada y defensiva. Su señoría. Esa grabación está tomada completamente fuera de contexto. La estaba disciplinando. Se estaba portando mal y... Suficiente, dijo la jueza. Su voz no era fuerte, pero cortó la sala como una hoja. Damon dejó de hablar inmediatamente. La jueza Harmon se volvió hacia Mila. Gracias por ser valiente, dijo. Puedes volver a tu asiento. Mila asintió y regresó, sus pasos más lentos ahora, el peso del momento comenzando a mostrarse en sus hombros. Mi madre la atrajo a su regazo y la abrazó con fuerza. La jueza me miró. Señora Lennox, ¿tiene algo más que añadir? Esta vez encontré mi voz. No, su señoría. No. Creo que mi hija lo dijo todo. La jueza asintió una vez. Luego se reclinó en su silla. Cerró los ojos por un momento. Luego los abrió y miró a través de la sala del tribunal. A la luz de esta evidencia, estoy pidiendo una revisión inmediata de todos los arreglos de custodia. Hasta que eso se complete, se otorgará la custodia temporal completa a la señora Lennox. Visitas supervisadas solamente para el señor Blake. Alguacil, por favor, escolte al señor Blake fuera de la sala del tribunal hasta nuevo aviso. Damon se puso de pie, aturdido. No puede hablar en serio. Señor, dijo el alguacil dando un paso adelante. Parecía que quería discutir, pero en cambio Damon se dio la vuelta y salió, su abogado corriendo detrás de él. La sala del tribunal se vació lentamente después de eso, pero nos quedamos sentadas. Mila estaba callada, con la cabeza apoyada en el hombro de mi madre. Finalmente me levanté y caminé hacia ellas, arrodillándome a su lado. Fuiste muy valiente, dije. Ella asintió, pero no habló. Podía ver que ahora le estaba afectando. El peso de lo que había hecho. No solo había dicho la verdad, se había enfrentado a alguien que había pasado años enseñándole a permanecer en silencio, y al hacerlo, había cambiado todo. El momento en que Damon salió de esa sala del tribunal bajo la vigilancia del alguacil, toda la atmósfera cambió, y se sintió como si alguien hubiera abierto una ventana en una habitación donde todos habíamos estado conteniendo la respiración. Finalmente pude inhalar, no completamente relajada, pero lo suficiente para recordar que todavía tenía voz y latidos del corazón. La jueza dejó el estrado poco después de emitir su orden. Su expresión nunca cambió, pero vi algo diferente en sus ojos cuando miró a Mila. Un reconocimiento silencioso. No lástima, no sorpresa. Respeto. Recogí nuestras cosas lentamente, mis dedos temblando ligeramente mientras empacaba la bolsa de Mila. Ella todavía estaba acurrucada en el brazo de mi madre, agotada pero alerta. Su tablet descansaba a su lado en el banco, la pantalla aún oscura después del video. Alcancé su mano. ¿Quieres venir conmigo?, pregunté. Ella asintió y se deslizó del banco. Mientras salíamos de la sala del tribunal, la gente nos observaba. Algunos apartaron la mirada rápidamente. Otros mantuvieron sus miradas por más tiempo. Una mujer articuló la palabra valiente mientras pasábamos junto a ella fuera de las puertas de la sala. Me arrodillé a la altura de Mila. Mis manos descansaban suavemente sobre sus brazos. ¿Estás bien? Ella se encogió de hombros. Luego finalmente dijo, no quería hacerlo, pero tenía que hacerlo. Lo sé, dije. Estoy muy orgullosa de ti. No deberías haber tenido que cargar con eso sola. Ella miró al suelo. No sabía si me creerían. Mi garganta se apretó. Lo hicieron, porque dijiste la verdad. Y porque fuiste lo suficientemente fuerte para ponerte de pie cuando nadie más podía. Mila me miró, sus ojos brillando con lágrimas silenciosas. ¿Esto significa que no tengo que volver a la casa de papá? La atraje a mis brazos, abrazándola tan fuerte como pude sin romperla. Estás a salvo, eso es lo que importa. Los oficiales del tribunal nos dieron algunas instrucciones más, incluido un horario de supervisión temporal para Damon. Sería evaluado por un consejero designado por el tribunal antes de cualquier acceso adicional a Mila,
no había terminado. Habría más audiencias, más documentos, más días en salas de tribunales que se sentían como campos de batalla. Pero la parte más difícil había quedado atrás. Esa tarde fuimos directamente a la casa de mi madre. No quería estar sola. No quería que Mila volviera a nuestro apartamento y sintiera el silencio que a veces resonaba demasiado fuerte en espacios pequeños. Mi madre hizo sopa aunque hacía calor afuera. Siempre hacía sopa en días emocionales. Decía que le daba algo que revolver cuando todo lo demás se sentía fuera de control. Mila se sentó en la mesa de la cocina dibujando un dibujo con crayones mientras yo llenaba más papeleo del tribunal en el sofá. En un momento, se acercó y me entregó lo que había hecho. Era un dibujo de 2 manos sosteniendo un corazón. Debajo escribió en letras grandes y desiguales: "La verdad es valiente". Entonces lloré. No del tipo tranquilo y oculto, sino del tipo que viene de lo profundo de tu pecho cuando el dolor finalmente ha encontrado su salida. Mila no dijo nada. Simplemente se sentó a mi lado, apoyando su cabeza contra mi brazo. Esa noche, antes de acostarse, volvimos a nuestro frasco de la verdad. Había estado acumulando polvo durante algunas semanas. Lo sostuve en mi regazo mientras Mila se sentaba frente a mí en su cama. ¿Quieres ir primero?, pregunté. Ella negó con la cabeza y señaló la nota doblada en la parte superior. La abrí y leí en voz alta: ¿Qué pasa cuando la verdad lastima a las personas? La miré. ¿Escribiste esto? Ella asintió. Su voz era tranquila. No quería lastimar a papá. Solo no quería tener miedo más. Alcancé y tomé su mano. La verdad puede doler a veces, pero el silencio duele más. Lo que hiciste hoy no lastimó a nadie. Te protegiste a ti misma. Nos protegiste. Eso no está mal. Ella miró el frasco por unos segundos. Luego susurró: Creo que deberíamos seguir haciendo esto. Lo haremos, dije. Cada noche. Esa noche, después de que se durmió, caminé hasta la sala de estar y me paré junto a la ventana. Las farolas parpadeaban afuera. Los coches pasaban. La vida continuaba. Pero todo dentro de nuestro mundo había cambiado. Damon ya no controlaba la narrativa. Ya no controlaba la voz de Mila. Y por primera vez desde el divorcio sentí que podía respirar profundamente, sabiendo que ya no estaba sola en esta lucha. Mi hija había entrado en un mundo demasiado pesado para sus años. Y no solo sobrevivió, lo cambió. La audiencia final de custodia ocurrió 4 semanas después del día en que Mila se puso de pie en el tribunal. Para entonces, todo había cambiado. El consejero designado por el tribunal que entrevistó a Damon presentó un informe detallado. Describía comportamiento controlador, inestabilidad emocional y una preocupante falta de empatía por el bienestar de Mila. Él negó todo, por supuesto, pero el video hablaba más fuerte que cualquiera de sus palabras. Combinado con la declaración de Mila, fue suficiente para que el tribunal le quitara sus derechos de custodia sin supervisión. Cuando la jueza leyó su decisión final, me senté en silencio, conteniendo la respiración de nuevo. Pero esta vez no era por miedo, era por esperanza. La custodia física y legal completa me fue otorgada a mí. Damon tendría visitas estrictamente supervisadas 2 veces al mes en un centro neutral con profesionales capacitados. No habría estancias nocturnas, no más fines de semana a puerta cerrada, no más amenazas susurradas. La voz de Mila había destrozado esa ilusión para siempre. Salimos del juzgado en silencio ese día. Mila sostuvo mi mano mientras bajábamos los largos escalones exteriores. Mi madre caminaba a nuestro lado, su bolso balanceándose contra su cadera, los ojos escaneando la acera en busca de Damon, aunque sabíamos que no se acercaría. No me había hablado desde la primera audiencia. Estaba bien con eso. Más tarde, esa noche, fuimos a un pequeño restaurante. A Mila le encantaba el de los asientos rojos y panqueques con forma de animales. Se sentó frente a mí y preguntó: ¿Se acabó ahora? No mentí. Es más seguro ahora, dije. No hemos terminado de crecer a través de esto, pero ya no tenemos miedo. Ella asintió y revolvió su leche con chocolate con su pajita. Me alegro de haber contado. Yo también. Hay días en que todavía reproduzco la sala del tribunal en mi cabeza. La forma en que cambió la cara de Damon cuando Mila habló. La forma en que su voz, clara y tranquila, llevaba más peso que cualquier argumento legal presentado ese día. Mi hija me recordó que la fuerza no siempre viene de gritar más fuerte. A veces viene de ser lo suficientemente valiente para hablar cuando no estás seguro de que alguien te escuchará. En las semanas posteriores a la decisión final, comencé terapia nuevamente.
No porque me estuviera derrumbando, sino porque finalmente tenía espacio para procesar lo que había sobrevivido. Me di cuenta de que había pasado tanto tiempo tratando de mantenerme a flote que nunca aprendí a sentirme segura de nuevo. Eso tomaría tiempo, pero ahora tenía el tiempo. Mila comenzó a dibujar más. Sus bocetos cambiaron. Solían estar llenos de casas sin ventanas y cielos tormentosos. Ahora dibuja árboles con raíces y niños tomados de la mano. Dibujó una imagen del frasco de la verdad y la pegó en la pared de su habitación. Cada noche me recuerda que lo revise. Una noche saqué una nota que decía: ¿La gente valiente todavía se asusta? Sonreí y le dije que sí. Simplemente no dejan que el miedo sea el final de la historia. Ella escribió otra unos días después. ¿Los niños también pueden proteger a los adultos? La miré y dije: ¿Tú lo hiciste? Cuento esta historia porque hay mujeres ahí afuera ahora mismo, sentadas en silencio, preguntándose si la verdad alguna vez será suficiente. Preguntándose si alguien les creerá por encima de la persona que sabe cómo representar la versión correcta de sí misma en público. Cuento esta historia porque a veces la verdad no viene de un abogado o un argumento en la sala del tribunal. A veces viene de un niño que ha visto más de lo que debería y que decide que permanecer callado ya no es una opción. Solía pensar que ser una buena madre significaba proteger a Mila de todo lo difícil y doloroso. Ahora sé que significa estar a su lado a través de ello, enseñarle a decir la verdad, dejarla verme llorar, luego mostrarle cómo es levantarse de nuevo. Todavía tenemos nuestros días difíciles, pero no nos definen. No somos las versiones asustadas de nosotras mismas que Damon trató de atraparnos. Somos ruidosas cuando necesitamos serlo. Somos silenciosas cuando elegimos serlo. Y somos libres. Mila nos salvó a ambas ese día. No solo trajo la verdad a esa sala del tribunal, trajo la luz. Y por primera vez en años, no sentí como si la estuviera perdiendo. Sentí como si la estuviera conociendo por primera vez. Si todavía estás aquí, gracias por escuchar. Esta no fue una historia fácil de contar, pero creo que historias como esta necesitan ser contadas. Porque en algún lugar, otra madre está sentada en silencio, pensando que nadie le creerá. Y tal vez solo necesitaba escuchar esto. Si esta historia te conmovió, por favor, dale me gusta al video, compártelo con alguien que lo necesite y deja un comentario. Los leo, y significan más de lo que sabes. Y si quieres escuchar más historias reales, crudas, honestas y llenas de corazón, suscríbete al canal y activa las notificaciones. Hay más por venir. Gracias de nuevo por estar aquí. Mantente valiente, mantente amable y nunca olvides que la verdad importa.